En la ciudad de Las Varillas, ¿de qué se trata esta charla? Economía. Digamos, el punto clave en este país, en este momento y justo en una transición de gobierno donde la economía es lo central. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás analizando? ¿Qué puede pasar de acá al 10 de diciembre? Bueno, a ver, es una charla vinculada al sector PYME, donde vos tenés varias situaciones para ver. Primero, qué herencia de la macroeconomía tenemos, donde tuvimos una devaluación del tipo de cambio, un super cepo, una situación donde nos queda una situación de deuda muy importante. En una economía en transición, ¿qué se puede llegar a hablar? Bueno, los temas que se pueden llegar a hablar son justamente cómo abordar el tema de la deuda, cómo comenzar a generar negociaciones, porque eso es inmediato. ¿Qué va a pasar en el corto plazo respecto de las decisiones que tome el gobierno de Macri en cuanto a aumento de naftas, que puede llegar a impactar en precio? Cómo las cuentas fiscales van a terminar en el año. Recordemos que Argentina iba a hacer una meta cero, sin embargo eso no se va a cumplir. Argentina no puede estar, acceder a los mercados voluntarios de deuda. El Fondo Monetario Internacional no le giró los 5.400 millones, por lo cual lo que está haciendo hoy el gobierno es liberando LELIQ para asumir compromisos y de alguna manera va a terminar emitiendo monedas. Eso de alguna manera va a generar algún tipo de impresión sobre los precios en la economía. Y en definitiva lo que venimos a hacer es un poco ver cuál es esa situación, qué está pasando en la microeconomía. Las pymes dependen mucho del consumo en el mercado interno. ¿Y cuál es la perspectiva, ¿no? Alberto Fernández dio algunas señales, algunos atisbos de lo que podría llegar a ser medidas, pero no un plan económico, monetario, fiscal concreto. Generalmente lo que pasa con un nuevo presidente es que con 48% de los votos como obtuvo no alcanza para obtener un liderazgo preciso que genere confianza y expectativas positivas. O sea, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, Alberto Fernández tiene que por lo menos conquistar al 60-65% de los argentinos a los efectos de generar nuevamente confianza y revertir las expectativas que son negativas. Bien, te pregunto respecto a el generar, el consumo, parece que no va a haber otra, obviamente, aparte es muy social, y en paralelo el tema de la emisión, que parecería con esto del cepo y todo lo demás que es inevitable. Bueno, a ver, en principio el consumo para el gobierno de Alberto parecería ser una variable clave. Hoy estamos en una situación muy delicada. En el mes de octubre estamos viendo caída en bocas de 500 metros cuadrados para abajo en supermercados de 15%, hipermercados caída del 6 al 7% y mayoristas caída del 2%. Estamos hablando de consumo masivo, son alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal, limpieza. Son lo que se llama bienes de demanda inelástica, no deberían caer independientemente del nivel de ingreso y están cayendo porque la pérdida del poder adquisitivo por parte de los argentinos es fuerte, es brusca. Y aumento de precios se siguen convalidando. Por otra parte, respecto de la emisión monetaria, tenés dos situaciones. Lo que es liberación del LELIQ no necesariamente va a ir todo a precio ese circulante de peso, porque parte va a ir al mercado desdoblado cambiario. Claro, muchos que estaban colocados en plazo fijo van hacia ese mercado desdoblado. O sea, al blue. Al blue, exactamente. Al blue o adquirir bonos para ir al contado con liquidación. Otra parte puede llegar a ir a cumplir compromisos por parte de pymes, ¿no? Que estaban calzadas con plazos fijos y liberan pesos, por lo cual asumen pagos que tienen que afrontar ese sector empresarial. Y de una parte sí, claramente, los que consumidores aceleran el ritmo inflacionario porque la velocidad del dinero se incrementa. ¿Por qué? Bueno, porque yo digo que frente a 1.600.000 argentinos que compran dólares, los 44 millones de argentinos, el único tipo de cambio que conocen es la conversión de cuántos pesos tiene en el bolsillo y cuántos bienes puede comprar. Eso, lo que estás viendo en un proceso de aceleración inflacionaria es que se trata de adelantar. Ese adelantamiento genera que haya una presión sobre los precios en un contexto de estancamiento de la economía y caída del consumo. ¿La menor demanda no puede hacer que esa inflación se limite en cierta forma? Porque la verdad es que la gente no tiene para comprar nada. La cosa es que estamos en un proceso donde la inercia inflacionaria se está dando por costos y costos que tienen que ver con la devaluación del tipo de cambio, con ahora mayor circulación de moneda, una caída de la demanda del peso muy brusca y que se va a poder, posiblemente se vuelva a recalentar con la nafta. Si aumenta la nafta, ustedes saben que después viene el aumento de segunda ronda. Los aumentos de segunda ronda
explican que el día que se aumente la nafta, y ya parecería ser que hay un acuerdo previsto para que se vaya generando en tramos, el día que se genere la distribución de esos productos, bienes y servicios en la economía, claramente eso va a seguir a la inflación. Entonces, digo, hay varias variables pendientes para ver cómo el proceso inflacionario se sigue incrementando en un contexto delicado. Hasta el 10 de diciembre gobierna Macri y las medidas le corresponden o le corresponderían a él. Alberto Fernández está diciendo o están anunciando congelamiento de precios, salarios, una especie de acuerdo por unos 6 meses o un tiempo. ¿Eso puede servir de algo? ¿Hay expectativa positiva en ese sentido o no? Bueno, ahí lo que tenés es que en un proceso de acuerdo de precios salarios lo que ves es una especie de tiempo prudencial de 6 meses en el cual hay que plantear un programa económico, financiero y fiscal importante que convalide un proceso de generación de confianza. Porque si eso no se produce, a los 6 meses lo que vas a tener es una olla a presión que siempre se termina destapando. Los acuerdos de precios de salario generalmente no son sostenibles en el tiempo. Lo que le permite es ganar tiempo generando buenas expectativas y confianza sobre los diferentes agentes económicos. Cuando ya hablamos de agentes económicos, son familias y empresas. Mostrar que la inflación va a desacelerar, mostrar que Argentina va hacia un superávit fiscal, mostrar que seguramente Alberto Fernández va a ir hacia una expansión de la economía, mostrar que esa expansión de la economía está generando mayor recaudación, por lo cual puede revertir un proceso de déficit fiscal, generando un superávit por crecimiento de la economía y no por mayor ajuste, que me parecería que es el camino que está buscando. Y eso, si no lo logra en 6 meses, se le va a complicar la mano y se nos va a complicar a los argentinos en general. Con respecto a esta transición y esta solución de Alberto el 10 y este periodo de 40 días con Macri, celebro muchísimo el encuentro del lunes pasado, en donde independientemente del contenido, la foto es el contenido mismo, que hay una cooperación entre un presidente saliente y un presidente entrante. El 11 de diciembre, ¿cuál es la primera medida que debería tomar Alberto Fernández para encauzar el gobierno y la economía fundamentalmente? ¿El tema de la deuda? La primera medida la tiene que tomar ya, y ya implica el tema de la deuda. De hecho, Guillermo Linsen, que es una persona que está trabajando en su equipo, le recomendó en el día de hoy a Alberto Fernández que ya haya una visión en Washington. O sea, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, Alberto Fernández tiene que anunciar cuál es el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Argentina no puede quedarse con el cepo indefinidamente, y les explico por qué. ¿Qué es lo que termina pasando cuando vos tenés un cepo cambiario? Hoy a un dólar de 59.90 hay una sobrefacturación del sector mayorista adelantando compras, porque tenés un dólar barato. ¿Qué pasa con el sector agropecuario? Que es acá en las varillas. Limita la venta. Lo que hace es subfacturar, o sea, no quiere facturar, no quiere mostrar que hay mayor nivel de recaudación o liquidación a los efectos de no liquidar un dólar barato. ¿Qué termina sucediendo si no se genera una salida de ese cepo cambiario? Bueno, en principio una nueva devaluación, y por otra parte no tenés inversiones extranjeras directas ni inversiones locales, porque evidentemente si vos sos una empresa extranjera y venís a Argentina, liquidás los dólares, metés los pesos y tu ganancia no la podés volver a convertir en dólares para girarla nuevamente al exterior, evidentemente nadie va a venir a invertir en nuestro país, ni siquiera las inversiones locales, por lo cual fundamental para lograr eso es cerrar el acuerdo con el fondo y volver a salir los mercados voluntarios de bajar el riesgo país. Eso Alberto Fernández lo tiene que hacer, no le queda otro camino. Pero para eso, me parece, Damián, se necesita confianza. Y ahí va mi pregunta. El tema político, ¿cómo te crees que se mete de Cuni aquí? ¿Cómo lo va a manejar el presidente electo? Muy buena pregunta. Mira, ayer hice una columna en el ámbito financiero, entonces yo decía, socialmente hay estigmatización respecto a la figura de Alberto Fernández, que él validará o no, que es un déjà vu. Entonces, Straba, un autor norteamericano que escribió un libro que se llama Asfixia, que utiliza el término Hammersburg. ¿Qué es el Hammersburg? Es cuando uno va a un lugar que ya había ido, pero no se encuentra ni con la misma gente, ni en la misma situación, ni vive la misma experiencia. El contrario del déjà vu. Alberto Fernández podrá lograr un Hammersburg, ir a mismos lugares, con la misma gente, transitar la misma experiencia, pero que la población sienta que no fue al mismo lugar, que no está con la misma gente y que no vamos a transitar la misma experiencia. Si logra eso, claramente va a revertir las expectativas. ¿Vos qué me decís? ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Bueno, la imagen de ayer fue fuerte. La imagen de ayer en Tucumán mostró alianzas que está generando a nivel político que no tienen nada que ver con el pasado, algunos de las personas que estuvieron en esa. Sí, pero aparte sacando a Guado de Pedro, que ya estaba con él, los otros 3 elegidos para la transición especialmente,
la señora Ibarra es un mensaje muy duro, muy bueno para la sociedad y muy duro para el cristianismo, ¿no? Sí, sí, por eso digo, me parece que esas tensiones internas se van a dar y Alberto tiene que generar el proceso de liderazgo suficiente para generar esa confianza. A ver, acá hay una situación clave. Dentro del proceso político claramente hay una situación de descreimiento de que eso se logre. Pero si no logra revertir, eso es muy difícil que la sociedad crea en un programa económico, fiscal y monetario. ¿Por qué? Porque también hay situaciones que muestran que, por ejemplo, se podría lograr mejoras en la situación de la inflación con una ley de góndolas, mejoras con mayores regulaciones y en definitiva sí la que apoyo de todas las ideas que escuché de Alberto Fernández es apostar a las pymes. La única forma que el mundo a mediano plazo logró esa situación es que haya más microempresarios, que se genere una riqueza sostenible, que genere empleo. No se soluciona poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Se soluciona que la riqueza genera empleo, que la gente tenga empleo, por lo cual tiene plata en el bolsillo porque eso ha venido parte de la generación de la riqueza. Si va por ese camino, evidentemente vamos a tener un proceso económico de desarrollo y crecimiento a la vez. Pero es fundamental que entienda que acá el puntapié inicial es el microempresario. Empresas de 0 a 9 empleados que generen expansión en volumen. Las pymes, 85%. hay mejor expectativa según lo que vos podés observar u opinar con respecto a las pymes, con este cambio de gobierno que se va a dar el 10 de diciembre. Las pymes tienen, teniendo en cuenta todas las pymes que se cerraron hasta el momento y la situación complicada del sector, ¿cambiaron las expectativas en las pymes mirando a Alberto Fernández? El tema es que las pymes, yo siempre digo, cuando están en campaña, los políticos, las pymes es la salvación. Cuando son gestión, ahí se olvidan absolutamente de las pymes. Hay un dirigente gremial empresario que decía, las pymes están en boca de todos, pero en manos de nadie. Eso viene pasando hace mucho tiempo en Argentina. Del 2013 al 2018 cerraron el 39,7% del microempresario en Argentina, fuente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Las pymes sienten que es un gobierno proclive hacia ese sector. Las pymes cuando vean realmente medidas que hacen que la pyme pueda invertir, que la pyme recupere capacidad instalada en su producción, evidentemente va a sentir un grado de confianza que claramente va a revertir las expectativas negativas que tenemos en este contexto. Pero la realidad que de promesas hace décadas que las pymes vienen padeciendo ese tipo de situaciones. Bien, muchísimas gracias.